Hola, hola mis amores, buenas noches. Aquí terminamos con el cierre de este estudio de Eclesiastés, ya que Eclesiastés es una manera muy profunda porque el capítulo 12 no es solo el final del libro, es la conclusión de toda la búsqueda de Salomón. Después de probar el poder, la riqueza, el placer, la sabiduría, el trabajo y los logros humanos, llega a la respuesta que, mejor dicho, le da sentido a la vida, que ha estado buscando desde el primer capítulo. Pues este capítulo 12 de Eclesiastés es el llamado a volver a Dios antes de que sea tarde. ¿De qué se trata este capítulo, Lu? Escuchemos atentamente, mis amores. Eclesiastés 12 es un llamado urgente a recordar a Dios mientras todavía tenemos vida y fuerza. Salomón termina el libro diciendo, en esencia, no esperes a que llegue la vejez, la enfermedad o la muerte para buscar a Dios. Búscalo ahora, mientras todavía puedes servirle con todo tu corazón. Pues el capítulo comienza con una de las exhortaciones más hermosas de toda la Biblia. A mí me encanta. Escucha atentamente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Eclesiastés 12:1. Aquí, juventud no solo se refiere a una edad, ¿sabes?, sino a los años de vigor, cuando todavía tenemos tiempo, fuerzas y oportunidad para decidir cómo vivir. Salomón sabe que muchas personas dicen, cuando seas mayor buscaré a Dios. Cuando me retire tendré tiempo para Él. Cuando resuelva mis problemas comenzaré a servirle a Dios. Pero la realidad de todo esto es que nadie sabe cuánto tiempo tendrá. Por eso el llamado es hoy. Sí, señores, sí, señoritas, es hoy. La vejez como una poderosa metáfora, habla este libro. Desde el versículo 2 hasta el 7, Salomón utiliza el lenguaje poético para describir el deterioro del cuerpo humano. ¿Pero por qué, Lu, dices eso? Vamos a escuchar. Habla de los ojos que ya no ven con claridad, los oídos que dejan de escuchar, las piernas que tiemblan, los dientes que se pierden, el cabello que se vuelve blanco y plata, la fuerza que disminuye. No pretende asustarnos, Salomón, con esto. Quiere recordarnos la verdad: el cuerpo humano es temporal. Vivimos en una cultura obsesionada con conservar la juventud, pero Eclesiastés nos recuerda que todos envejecemos. Por eso, la pregunta importante no es cómo conservar el cuerpo para siempre, sino cómo estamos preparando nuestra alma para la eternidad. Este capítulo también nos dice el regreso al Creador. Uno de los versículos más importantes del capítulo dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Este versículo nos recuerda que la vida es un regalo de Dios. Nuestro cuerpo fue formado por polvo. Nuestro espíritu procede de Dios. Y un día todos
compareceremos delante de Él. Y esto me lleva a analizar que Salomón no escribe esto para producir miedo, sino para despertar responsabilidad de cuidar el templo, de aprovechar este templo que Dios nos dio. La vida tiene un propósito. No somos un accidente. No vivimos sin rumbo. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y aquí me encanta esto, porque llegamos a la conclusión de toda la búsqueda. Después de 12 capítulos haciendo preguntas, observando la vida y reflexionando sobre sus contradicciones, Salomón finalmente llega a la respuesta. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13, 14. Esta es la conclusión que da sentido a todo el libro. Salomón entendió que el dinero no era el propósito, la fama no era el propósito, la sabiduría humana no era el propósito, el placer no era el propósito, el trabajo tampoco era el propósito. El propósito es vivir para Dios. Entonces, mis amores, la enseñanza principal de este libro y el cierre de este libro es: la vida solo encuentra su verdadero significado cuando vivimos para Dios antes de que sea demasiado tarde. No basta solo con existir, mis amores. No basta solo con cumplir nuestras metas. No basta con acumular riquezas en vano. El verdadero éxito consiste en llegar al final de la vida habiendo conocido, amado y obedecido a Dios. Eso es lo importante. Pero luego, ¿cómo ponemos en práctica este capítulo en el día a día? Pues chicos, chicas, buscando a Dios hoy, no mañana. Hoy. Es hoy, llegó el momento, es hoy. No esperemos una enfermedad, una pérdida o una crisis para acercarnos a Él. Cada día es una oportunidad para conocerlo más y más en estos tiempos. Segundo, invertir en lo eterno. No todo lo material quedará aquí. Lo eterno permanece. Invertimos en lo eterno cuando amamos, perdonamos, evangelizamos, servimos, vivimos con integridad, formamos discípulos y, sobre todo, reflejamos el carácter de Cristo. Tercero, chicos, chicas bonitas, vivir con perspectiva de eternidad. Antes de tomar una decisión podemos preguntarnos: ¿esto tendrá valor dentro de 100 años delante de Dios? Muchas preocupaciones perderían importancia si viviéramos con una mirada eterna. Cuarto, entender que cada día es un regalo. No sabemos cuánto tiempo tendremos. Nadie sabe cuándo le toca la hora. Por eso no debemos desperdiciar la vida en resentimientos, orgullo o vanidad. Cada amanecer es una oportunidad para glorificar a Dios. Quinto, mis amores, prepararnos para encontrarnos con Dios. La muerte no es el final para quien pertenece al Señor. Es el comienzo de la eternidad con Él. Por eso, no con miedo, no vivimos con miedo, sino con esperanza. Y esta es la reflexión que tocará corazones. Imagina que
que un anciano se sienta frente a un joven y le dice: yo tuve riquezas que muchos soñaban tener. Construí, compré, viajé, aprendí, fui admirado. Probé todo lo que el mundo decía que me haría feliz. Pero después de recorrer ese camino, descubrí que estaba buscando en las cosas creadas lo que solo podía encontrar en el Creador. Ese anciano es Salomón y Eclesiastés es su legado. No escribe desde la teoría, escribe desde la experiencia. Nos está evitando recorrer el mismo camino de vacío que él recorrió. Por eso nos dice: no pierdas tu vida persiguiendo aquello que nunca podrás llenar tu alma. El propósito de todo el libro de Eclesiastés, si alguien preguntara, es el siguiente: ¿cuál es el mensaje de Eclesiastés en una sola frase? Sencillo, podríamos responder: todo aquello que buscamos para darle sentido a la vida termina siendo insuficiente cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Pero si queremos profundizar aún más, podremos decir: ¿cuál es el objetivo de los 12 capítulos? Cada capítulo responde a una pregunta diferente. Escucha atentamente para que lo tengas en cuenta. Capítulo 1-2. ¿Puede el placer y el conocimiento o el éxito dar sentido a la vida? La respuesta es no. Capítulo 3 y 4. ¿Quién gobierna el tiempo y la circunstancia? La respuesta es Dios. Capítulos 5 y 6. ¿Puede el dinero llenar el corazón? La respuesta es no. El contentamiento viene de Dios. Capítulos 7 y 8. ¿Cómo vivir sabiamente en un mundo imperfecto? La respuesta sería: con humildad, temor de Dios y confianza en su justicia. Capítulo 9 al 10 sería: ¿cómo debemos vivir sabiendo que la vida es breve? La respuesta es: aprovechando cada día con sabiduría, integridad y propósito. El capítulo 11: ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? La respuesta es: sembrar con fe, actuar con valentía y confiar en Dios. Y por último, este capítulo número 12: ¿cuál es el propósito final del ser humano? La respuesta es: temer a Dios, guardar sus mandamientos y vivir para su gloria. Con esto, chicos, yo me despido de este gran libro, La enseñanza de Eclesiastés. Después de observar toda la vida de Salomón, él descubrió algo que sigue siendo verdad para cada generación. El ser humano tiene un vacío que el éxito no llena, el dinero no llena, los placeres no llenan, las relaciones, por más importantes que sean, tampoco llenan completamente. La fama no llena, ni siquiera la sabiduría humana basta, porque ese vacío tiene la forma de Dios. Fuimos creados para tener comunión con Él. Cuando intentamos llenar ese espacio con cualquier otra cosa, terminamos como dice Salomón, corriendo tras del viento. La conclusión final de este gran libro: Eclesiastés no es un libro de desesperanza, y por eso a mí me encanta siempre recomendarles este libro a todos, ya que es un libro de dirección, porque aún así en este tiempo lo vivimos. No nos dice que la vida no tenga sentido, sino que la vida pierde su sentido cuando intentamos vivir sin Dios. Así de sencillo. Salomón comienza preguntándose cuál era el propósito de la existencia y al final encontró la respuesta. El ser humano fue creado para conocer a Dios, vivir en reverencia delante de Él
y sobre todo reflejar su voluntad mientras camina por la tierra. Y esa conclusión armoniza con toda la Escritura. Jesús resumió el mayor mandamiento diciendo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Eclesiastés nos prepara precisamente para esa verdad. Todo lo demás es pasajero, pero una vida entregada a Dios tiene un valor que trasciende en el tiempo y se proyecta hacia la eternidad. La frase final para compartir de Eclesiastés es que nos enseña que el mayor fracaso no es morir sin haber tenido riquezas, fama o éxito. El mayor fracaso, mis amores, es llegar al final de la vida y descubrir que caminamos detrás de todo, excepto de aquel que podía darle verdadero sentido a nuestra existencia. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando Dios falta, aún teniendo el mundo entero, el corazón sigue vacío. Y este es el gran final del capítulo 12 y del libro completo de Eclesiastés. ¿Qué tal les pareció? A mí me encanta este libro porque ahí está la respuesta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué el humano se mata tanto y no tiene ese propósito? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué estamos corriendo detrás del viento, como dijo Salomón? Chao, chao, nos vemos en otro próximo libro. Vamos a ver cuál será.